Te prometo, te juro que nunca fue tan fácil ganar dinero, escalar un negocio, cerrar ventas, subiendo contenido a redes sociales. Y para que me creas, en este video voy a bajar a tierra y te voy a dar un paso a paso exacto de cómo estoy usando hoy mi marca personal para generar entre 20 y 30 mil dólares todos los meses. Te vas a ir de este video con un paso a paso aplicable, o sea, vas a poder cerrar la pestaña de YouTube, ponerte a grabar y ya tener cosas que aplicar en tu contenido que después van a repercutir en que cierres más ventas y ganes más plata con tu negocio. Así que vamos directamente a eso. Cuando yo empecé a crear contenido, no quería crear contenido, o sea, no tenía ganas, me daba mucha vergüenza, pensaba que iba a ir al colegio y todo el mundo iba a conocer mi cara más de lo que ya lo conocían, como que realmente me daba vergüenza hacerlo. Pero lo hice porque había un propósito claro detrás de eso y el propósito me pesaba más que toda la vergüenza que tenía. Ese propósito era de poder generar dinero, escalar un negocio, ser más famoso gracias a ese contenido y gracias a esa fama terminar generando escalabilidad para el proyecto que yo tenía, que en ese momento era mi negocio, que en realidad no era un negocio, sino que era editor de videos. Pero bueno, no quería hacerlo, igualmente lo hice porque el propósito me pesaba más. Entonces, esta no es una de las claves, pero me parece que está bueno entender, primero que nada, por qué vas a crear contenido. Si no lo tenés claro, no lo empieces a hacer porque no va a valer la pena. Lo vas a dejar al momento, te vas a desmotivar, lo que sea. Tiene que haber un propósito detrás claro para que realmente lo puedas mantener en el tiempo. Pero bueno, en fin, me acuerdo que rompí esa vergüenza, empecé a crear contenido y mi propósito era muy claro. O sea, yo quería generar más fama y que esa fama me permita escalar mi negocio digital. ¿Y cuál era mi estrategia? Enseñarle a la gente a hacer lo mismo que yo quería hacer. O sea, cómo ser viral y cómo escalar un negocio. ¿Cuál era el problema? Que en ese momento obviamente yo no me daba cuenta, es que yo no era viral y yo no había escalado mi negocio. O sea, no tenía ningún tipo de sentido, pero en mi cabeza de ese momento sí hacía sentido, pero obviamente los resultados denotaban lo contrario. Me iba mal, mi contenido no lo veía nadie y por lo tanto tampoco generaba ventas con eso. La razón por la que me iba mal era muy simple. ¿Cómo yo te voy a enseñar a ser viral si todavía no soy viral? ¿Cómo yo te voy a enseñar a escalar un negocio si todavía yo no escalé mi negocio? Era súper simple y diciéndolo ahora me doy cuenta más de eso, pero en ese momento yo no me daba cuenta. Y nos pasa siempre con las cosas nuevas que aprendemos, que decimos, ¿cómo fui tan tonto de no darme cuenta si lo tenía enfrente mío? Pero no pasa, y yo no me di cuenta hasta que tuvo que venir alguien más que le pagué para que me lo diga. En este momento y con este video yo quiero ser ese alguien más. Yo quiero ser ese alguien más que te dé la respuesta que tenés enfrente pero que no te estás dando cuenta. Y lo mejor de todo es que no me vas a tener que pagar como yo sí pagué, porque esto es un video de YouTube y es totalmente gratis. Así que quiero ser ese alguien que te dé esa respuesta que tanto estás buscando y que la tenés enfrente pero que todavía no te das cuenta. Y es normal que no te des cuenta porque yo tampoco me daba cuenta, pero bueno, en fin. Vamos a eso, si creas contenido, tenés una marca personal, tenés un negocio y estás metido todo en este mundo, estoy seguro que algo vas a poder sacar de este video. Bien, perfecto. Ahora sí vamos a desglosar la estrategia paso por paso. Lo primero, el primer concepto que quiero hablar es el concepto de autenticidad. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que entender el concepto de autenticidad? Porque estamos en el negocio de las marcas personales. Estamos hablando de marcas personales. Y en este negocio en el que estamos, el producto somos nosotros. La gente nos compra a nosotros, no compra tanto nuestro producto o la oferta que queremos vender. Obviamente que la oferta juega un papel importante, pero si sos una persona que suele comprar mentorías, por lo menos yo sí lo soy, al final de todo elijo comprarle a alguien o a otro por quién es, por quién me cae mejor, por quién siento que me puede aportar más, por quizás, no sé, algún gusto que compartamos fuera de joda. Termina todo llevándose a ese nivel de quién te cae mejor. ¿Por qué? Porque son marcas personales. Es personal, es de cada uno. No es una marca como Nike, como Apple, son personas. Entonces siempre terminamos comprándole al que nos cae mejor. Y por eso si nosotros somos el producto, ¿cómo somos el mejor producto posible siendo nosotros? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser lo más auténticos posibles. Probablemente habrás visto que últimamente hay un montón de personas que suelen ser personas jóvenes que salen a hacer videos muy parecidos a los de Yados. Seguramente lo conoces a Yados, si no lo conoces lo puedes buscar, pero Yados es este chico que habla sobre levantarse a las 5, hacer burpees y demás. Y hay un montón de personas que salen a hacer videos dando esos mismos consejos y nunca vi a alguien de esos que le esté yendo bien. ¿Por qué? Porque ¿por qué te van a preferir a vos si ya existe Yados? No tiene ningún sentido. Lo mismo pasa con todo. ¿Por qué no podemos ser Hormozi, no podemos ser MrBeast, no podemos ser nadie de las marcas personales más grandes que hay porque ya están ellos y nunca les vamos a ganar jugando el juego de ellos. Entonces, si querés triunfar, tenés que crear y ganar tu propio juego. Lo voy a escribir acá. Crear. Estoy con otro color, creo, puede ser. Déjenme un segundo. Ah, no, estoy bien. Entonces, a ver. Sí. Entonces, crear y ganar tu propio juego. ¿Ok?
Entonces no intentes ser la copia de otra marca personal. He trabajado con emprendedores a lo largo del último año y siempre que trabajo con un emprendedor en el cual empezamos a trabajar su marca personal y despega muy rápido, tenemos casos que han llegado de 0 a 100.000 seguidores en menos de 3 meses, que han pasado de 2.000 a 300.000 seguidores en menos de 3 meses. ¿Qué tienen esas personas que no tiene el resto? Que encontraron un espacio dentro del mercado que nadie estaba ocupando y lo ocuparon ellos. Entonces, ese espacio obviamente lo tenemos que crear, tenemos que darnos cuenta qué tipo de personas somos e intentar maximizar ese potencial siendo lo más auténticos posible. Sé que es un poco complejo, pero ahora voy a hacer un gráfico que se va a entender mejor. Para ser realmente auténticos tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿quién sos? ¿Ok? ¿Quién sos? Y segundo, esta otra personita es quién querés ser en redes, básicamente. Entonces, primero está la persona que realmente sos y después está la persona que querés ser en redes, cómo te querés mostrar, cómo querés ser visto en redes sociales. Porque las redes sociales tienen ese poder que como elegimos qué publicar, podemos elegir ser otra persona. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente se da cuenta, ¿ok? La gente se da cuenta que no sos realmente auténtico, básicamente. Entonces, como la gente se da cuenta que no sos realmente quien decís que sos, no pueden conectar. No hay conexión. Y por más que parezca raro, si vamos a subir mucho contenido, en algún punto las personas se van a dar cuenta que no somos quien decimos que somos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar en este gap, en esta brecha, ¿ok?, que hay acá. Déjenme marcárselas. Bien. En esta brecha, en este gap, tenemos que encontrar nuestra voz. ¿Ok? Nuestra voz, o sea, ser lo más auténtico posible, intentando mostrar las cosas nuestras que queremos que la gente vea. Pero tienen que ser nuestras, no podemos fakear algo. ¿Por qué queremos ser nuestra voz? No queremos ser... perdón, escribí mal. No queremos ser un eco. ¿Okay? No queremos ser un eco de la voz de alguien más. Tenemos que encontrar nuestra propia voz en la brecha que hay entre quién somos realmente y quién queremos mostrarnos en redes sociales. Tenemos que encontrar acá cuáles son las cualidades que queremos que la gente sepa de nosotros, que tenemos que tener. No podemos intentar ser carismáticos si no lo somos realmente. Y si queremos ser carismáticos, primero seámoslos en la vida real y después lo mostramos en nuestras redes sociales. O sea, tenemos que ser realmente quién somos y elegir mostrar qué partes de nosotros realmente queremos que la gente conozca. Y eso sería como nuestra voz. No queremos ser un eco, no queremos ser el eco de alguien más. Bien, entonces perfecto. Una vez entendido ese concepto, algo que me gustaría también mostrar o explicarles es la diferencia entre un comunicador y un profesor, ¿ok? Déjenme explicarles lo siguiente. Tenemos dos tipos de personas. Los comunicadores, perdón la letra, y los profesores. ¿Ok? Los profesores son esas personas que se distinguen o que les prestamos atención por su información. ¿Ok? Por su información. Y los comunicadores son esas personas que les prestamos atención o nos interesa por quiénes son ellos. Y sobre todo, nos generan una emoción. ¿Ok? Esta diferencia existe. Si vos estás en una clase y un profesor está dando esa clase, a vos te interesa escucharlo por la información que te puede transmitir. En cambio, si hay un comunicador enfrente de un escenario, más allá de la información, lo que esta persona transmite, a diferencia de esta otra, es una emoción. ¿Qué pasa? Que estamos jugando a un juego de marca personal y somos emprendedores. ¿Cuál es el objetivo? Generar más ventas para nuestro negocio. Y en este caso, la que genera ventas es la emoción. Vamos a poner acá unos signos de dólares. Entonces, si nosotros queremos vender más, tenemos que ser comunicadores, no tenemos que ser profesores. Esto no nos interesa. Para eso, es súper importante masterizar esa habilidad, masterizar la habilidad de, a través de nuestro mensaje, a través de cómo comunicamos, generar emoción. ¿Y cuál es una de las mejores maneras de generar emoción? Contando historias. Historias. Bien.
Las historias nos generan emoción. Si te fijas al principio de este video yo te conté la historia de cómo al principio tenía mucha vergüenza, me mostré una emoción que mucha gente quizás le molestaría mostrarse que tiene vergüenza. Yo la mostré, te la conté sin ningún problema, te conté mi historia, te conté un problema que yo tenía y cómo terminé sobrepasando ese problema gracias a un propósito que había detrás. Todo eso genera conexión con vos, hace que te involucres más en el video, hace que me conozcas más y eso es también lo que tenemos que lograr. Y si logramos eso, te voy a caer mejor, por más de que mi objetivo sí es caerte bien, estoy utilizando técnicas detrás para eso, porque a mí me interesa caerte mejor, porque si yo te caigo mejor, si yo conecto más con vos, es mucho más probable que me compres. Entonces, en este caso, tenemos que entender que estamos jugando un juego de marcas personales en el que gana el que mejor le cae al público. Para caerle mejor al público tenemos que aprender a contar historias, porque eso genera emociones y las emociones son las que compran, y para eso tenemos que masterizar la habilidad del storytelling y de mostrarnos vulnerables, mostrarnos cómo realmente somos, encontrar nuestra voz y todos los conceptos que fuimos tocando en este video. Y todo esto vimos recién, ¿por qué? Porque la gente compra con emoción y justifica con lógica. Entonces, nosotros compramos con emoción y justificamos nuestra compra con lógica. Entendiendo esto, mientras más emoción transmitamos, más vamos a conectar. Mientras más auténticos somos, más vamos a conectar. Mientras mejor contemos historias, más vamos a conectar. Como más vamos a conectar, más emoción vamos a generar y por lo tanto después vamos a generar más ventas. Es muy sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo es la mejor manera de contar estas historias? ¿Cómo es la mejor manera de contar estas historias, de generar esa emoción? Con una estructura, ¿ok? Va a ser muy difícil sostener el hecho de mostrarte vulnerable, mostrarte como realmente sos, el hecho de generar estas emociones si no tenemos una estructura para hacerlo. Ahora, esa estructura es 100% personal. O sea, la tenés que encontrar vos, tenés que encontrar la manera, el formato de video, cómo comunicarlo, hablar más rápido, hablar más lento, mostrarte más vulnerable o menos, mostrar tus días malos de una manera o de otra, de la manera que más te sienta cómodo. Como que hay un montón de cuestiones que si no las tenemos estructuradas va a ser muy difícil sostenerlas en el tiempo. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser contarte mi estructura para que en caso de que la puedas aplicar, la quieras aplicar, o si no, tomes de ejemplo para encontrar la tuya propia. Cada estructura es personal. Así que vamos a la estructura. Mi estructura para todos los videos que hago, todo lo que intento, el contenido que intento crear en mi marca personal es la siguiente. Tenemos un qué, ¿okay? Luego tenemos un por qué, luego tenemos un cómo y luego tenemos un ahora. ¿Bien? Entonces el qué básicamente es como la promesa que vamos a hacer, que suele ser como el hook. Promesa barra hook, les voy a poner. ¿Qué significa esto? Que al principio del video lo que tenemos que decirle a la gente es qué se van a llevar de ese contenido. Porque si la persona no sabe muy bien desde el segundo uno qué va a obtener, qué valor se va a llevar de lo que está consumiendo, es muy difícil que se quede a consumirlo. Las redes sociales son cada vez más exigentes, la audiencia, en realidad las redes sociales no, sino que la audiencia es cada vez más exigente y si la gente no sabe el valor que está consumiendo, no lo quiere consumir. Por lo que al principio del video, de cada contenido que hagas, lo ideal es que la gente entienda muy bien por qué se tiene que quedar a verlo. Y esto es un qué, ¿ok? ¿Qué me voy a llevar de todo esto? Si te fijas al principio de este video, yo te dije exactamente qué te ibas a llevar. Yo te vendí, de alguna manera, la promesa de que después de este video ibas a poder aplicar conceptos dentro de tu contenido. Y es lo que estoy intentando cumplir en este video. Pero lo primero que hice fue prometerte algo, ¿ok? Luego en el resto del video tengo que cumplir esa promesa, pero lo primero es la promesa. Luego viene un por qué, que acá es la parte donde a mí más me gusta usarla como un lugar para conectar y para contar una historia. Si te fijas, es lo que hice al principio del video también. Luego de contarte qué es lo que te ibas a llevar, te conté un por qué quería mostrarte todo esto, ¿ok? Que fue un poco el principio de mi historia creando contenido. Luego tenemos un cómo, que acá es donde estaría la verdadera info de valor, ¿ok? El objetivo de acá es realmente cumplir esa promesa que hicimos al principio, ¿ok? Esta información tiene que ser de valor, pero a mí lo que me gustaría transmitirte acá son dos cosas. La primera es que tiene que ser un paso a paso, ¿ok? Ya sea un listado de cosas o un paso a paso, tiene que ser como que tiene que haber una continuidad. No puedes ponerte a hablar de lo que sea, sino que tiene que haber como toda una conexión en las cosas que vas diciendo. Si te fijas, yo te arranqué hablando de marca personal, después te expliqué por qué era importante ser auténtico, después te puse una comparación en cómo ser auténtico, después te expliqué que para ser auténtico tenemos que contar historias, después te expliqué que para contar historias tenemos que tener una estructura y ahora te estoy mostrando la estructura. Fíjate que por más que no sea tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, que sería como la estructura más básica, todo lo que voy diciendo tiene una conexión. Entonces tendría que ser un paso a paso, un barra listado. A mí es lo que más me sirve y lo que más me sirve para aportarle valor en esta parte del cómo. Y luego otra de las claves, además de este paso barra listado, es que sea lo más
simple posible. Perdón mi letra. Lo más simple posible, ¿ok? Muchas veces encuentro personas que cometen este error de intentar utilizar palabras más complicadas como para verse que saben del tema. Esto genera el efecto contrario. Mientras menos simple sea, menos personas lo van a entender y por lo tanto más difícil va a ser generar esa conexión. Porque si yo te empiezo ahora a hablar con palabras complicadas y metáforas que nadie entiende, el video carece de valor. Lo importante del valor es que se entienda, y el que sabe un montón del tema lo va a entender, y el que no sabe nada también, si usamos las palabras o los conceptos más simple posible. Entonces, tenemos hasta ahora un qué, que sería como esta promesa, este hook, un por qué, que sería intentar conectar con una historia, un cómo, que es donde vamos a cumplir esa promesa aportando información de valor con un paso a paso, intentando mantenerlo lo más simple posible, y después viene una hora, que la hora básicamente es como si fuera un mensaje final, ¿ok? ¿Qué es lo que intentamos hacer acá? Dejar un mensaje final, ya sea con una emoción, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo con una emoción a veces, como dejar como el mensaje final, que te lleves una emoción del video, porque acuérdense que la emoción genera compra, como vimos hace un ratito, o puede ser directamente también una venta, que es lo que yo a veces utilizo también y mucha gente, que ya por ejemplo sería directamente tirar un call to action, o decirle a la gente que toca el link de tu biografía o lo que sea. Como que el ahora es qué pasa después de toda esa información que vimos. Ahora, toda esta estructura está muy linda, pero tenemos que entender que esto va a adaptarse según el tiempo. Es decir, en un reel es muy distinto cómo vamos a utilizar esta estructura que en un video de YouTube, en una historia, en un carrusel. Depende del tiempo que tengamos para utilizar esta estructura, la vamos a ir adaptando. Eso es clave que también lo entiendas. Pero para que tengas una idea en la cabeza de cómo empezar a crear contenido y generar estas emociones, yo lo hago de esta manera. Un qué, un por qué, un cómo y como una hora. Esta es mi estructura, no significa que también tenga que ser la tuya, significa que tenés que entender que una estructura te va a permitir crear contenido sostenible en el tiempo. Y encontrar la tuya, si querés usar la mía, si querés no, pero encontrar tu estructura porque es lo que más te va a hacer que sostengas la creación de contenido. Ahora, como último paso, antes de terminar el video, me gustaría explicar que todo esto te va a servir un montón para vender, pero también me gusta ver la marca personal no solo como un mecanismo de ventas, sino como una responsabilidad. Déjame que te explique. Yo antes me costaba mucho creer que una persona podía ver todo mi contenido y que yo sea como mi subcreador de contenido favorito. Teniendo todas las personas que hay creando contenido, ¿cómo yo voy a ser tu creador de contenido favorito? Me costaba mucho creerlo, pero después entendí que eso pasa, que tengo personas en mi marca personal que son las primeras en ver mi contenido, que aparezco primero en la pestaña de historias, se harán menos, se harán más, pero hay personas que realmente te siguen. A vos también te pasa, hay personas que realmente te están siguiendo y eso, por más que no parezca, es una responsabilidad. Porque a toda esa gente tenemos que intentar transmitirle el mejor mensaje posible, que tenga un propósito detrás, que realmente los ayudemos a hacer lo que estamos ayudando. Porque en este tipo de negocios en el que estamos, lo que estamos haciendo es generar transformaciones en las personas. Nuestros productos, más allá de generarnos un ingreso a nosotros, la idea es que cuando alguien le compre, le cambie la vida. O por lo menos a mí me gusta verlo así. A mí me gustaría que todo el mundo que trabaje conmigo se lleve un impacto positivo en su vida gracias a mi producto, gracias a mi servicio, gracias a todo eso. Y la marca personal es una herramienta más de transmisión de información, de impactar a más personas. Es una responsabilidad. Uno de los propósitos más grandes que tengo es crear y escalar un proyecto que pueda impactar la vida y cambiarle la vida a millones de personas y que por lo tanto también cambie mi vida en consecuencia de la de mis seres queridos. Y la marca personal es una herramienta para eso. No hay nada más lindo que generar comunidad, que tener gente que mire tu contenido, que le aporte valor, que alguien se pueda llevar un concepto de tu video que haga que su vida cambie por completo. Imaginar eso, imaginar que alguien quizás de este video saca algo que hace que genere más plata y le pueda cambiar la vida a su familia, por ejemplo, me encanta. Y es una de las cosas por las que más me gusta hacer lo que hago, porque puedo llegar a ver en algún momento de mi vida el impacto real de todo este contenido que estoy creando. Porque ahora estoy en mi casa grabando con mi celular, no estoy viendo el impacto real. Pero esto después, con un título, con una miniatura subido a una red social como YouTube, puede realmente cambiar la vida a alguien. Eso me parece fascinante y es también una de las claves de la marca personal. Tomártelo como una responsabilidad no es solamente para escalar tu negocio, porque si solamente te lo tomas como un instrumento para generar más plata, no lo vas a hacer realmente bien. Nunca vas a triunfar. O por lo menos así lo veo yo y así me gusta hacerlo a mí. Que todo lo que haga tenga un propósito detrás más grande me hace hacerlo mejor, me hace divertirme más en el proceso.
Así que me gustaría transmitirte eso también, de que te tomes la marca personal como un proyecto de vida, va a hacer que lo hagas mejor, 100%. Así que bueno, si te gustó el video, si te llevaste algo, puedes suscribirte, subo contenido todas las semanas y en el link de la descripción tenés mi WhatsApp personal por si te quedó alguna duda, querés saber cómo se trata mi consultoría 1 a 1 para escalar tu negocio, lo que quieras, te dejo el link ahí, tenés mi WhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Adiós.